Hola, buenas tardes. Yo soy el licenciado Pablo Atadía, enfermero en control de infecciones del Hospital Santoyani. El tema que vamos a abordar hoy son las normas de bioseguridad que están enmarcadas en el Manual de Procedimientos y Recomendaciones de Control de Infecciones desde el año 2016 y que deben cumplirse dentro de nuestra institución. ¿Y qué entendemos por bioseguridad? La bioseguridad son conjuntos de normativas basadas en la evidencia científica con el objetivo de lograr conductas y acciones preventivas para la disminución de riesgos, eh, tanto para la salud como los riesgos medioambientales ante la exposición a los agentes biológicos. Cuando hablamos de disminución de riesgo tenemos que considerar esto de que nunca hay riesgo cero, sino que siempre hay alguna posibilidad de riesgo de que ocurran exposiciones y en esa exposición haya posibilidades de infección o de contaminación del medio ambiente. Con lo cual, todas estas normativas apuntan a disminuir el riesgo posible que tenemos, por ejemplo, ante la atención de un paciente o ante el derrame de una sustancia biológica o en el contacto con fluidos biológicos, por ejemplo. Los propósitos de la bioseguridad son básicamente proteger al personal de la salud, proteger al paciente y al familiar que lo visita, verificar que las instalaciones sean aptas, ¿no? La bioseguridad también implica que todo lo que es infraestructura hospitalaria sea la adecuada y que desde ya tenga los menores riesgos para una posible contaminación, colonización o la posibilidad de infectarse. El uso adecuado de los recursos materiales y humanos disponibles. Tomamos como factor de riesgo el hecho de que no haya profesionales de la salud en cantidad adecuada para la atención de un determinado número de pacientes y adecuar el uso de los recursos materiales. Por ejemplo, el uso de materiales estériles o soluciones antisépticas. Identificar y delimitar las diferentes áreas de atención. Esto tiene que ver con conocer en qué lugar, en qué sitio me encuentro dentro del hospital y los riesgos que puede haber en ella. Por ejemplo, en una sala donde hay una habitación con diferentes tipos de pacientes en aislamiento o con precauciones, ¿no? Como por ejemplo precauciones de contacto o precauciones respiratorias. Los tres principios de la bioseguridad es la universalidad, es decir, que esto se cumple para todo sujeto, ¿sí? Que está, en nuestro caso, dentro del hospital. También tiene que ver con que estos principios son universales, es decir, que se aplican en todos los lugares del mundo. Otro principio importante es el concepto de uso de barreras, ¿no? Uso de barreras de protección. Pueden ser barreras como las inmunizaciones, las vacunas. Las primarias las llamamos a los elementos de protección personal porque son las que nosotros aplicamos en nuestro cuerpo, en diferentes partes de nuestra anatomía. Y las secundarias son las precauciones ambientales, por ejemplo, ¿sí? Las que debemos hacer cuando tenemos que aislar a un paciente. Hablamos de, por ejemplo, puertas cerradas, ventanas cerradas, ¿sí? Son diferentes tipos de barreras, por ejemplo el uso de mosquiteros o malla mosquitera en la ventana para que no ingrese un vector como el mosquito. Y adecuar medios de eliminación del material contaminado tiene que ver con el manejo de residuos hospitalarios y de la ropa sanitaria. Estos son elementos que están en contacto, que son obviamente contaminantes del medio ambiente y que pueden producir también contaminación de superficies que están relacionadas con la atención sanitaria y que también están en contacto, ¿no? con fluidos corporales. Una atención sanitaria segura implica dos tipos de precauciones, las precauciones estándar y las precauciones según la forma de transmisión.
Las precauciones estándar son todas aquellas barreras o técnicas de barreras y prácticas específicas que deben realizarse con todos los pacientes, y las precauciones según la forma de transmisión van a diferir de acuerdo al microorganismo de riesgo epidemiológico. Por ejemplo, los que llamamos gram negativos, enterobacterias resistentes, microorganismos como el bacilo de la tuberculosis, donde debemos tomar medidas de aislamiento y usar determinados elementos de protección personal. Por otro lado, dentro de las precauciones estándar, y que por supuesto se cumplen también en las precauciones de transmisión, es la higiene de manos, que es una de las actividades, procedimientos fundamentales con los cuales nosotros vamos a explicar ahora, siguiendo el curso de la charla, la importancia que tiene el uso de elementos de protección personal ante riesgo de contacto con fluidos corporales, elementos de seguridad general, como por ejemplo descartadores, bandejas de traslado, y en relación a las medidas de aislamiento con las precauciones según la forma de transmisión, como habíamos mencionado, los elementos de protección personal que van a ser específicos para cada precaución de aislamiento. Todo esto está basado en la seguridad del entorno del paciente, donde nosotros trabajamos con el personal de limpieza para que sea adecuada la higiene hospitalaria, la higiene de las superficies, el uso seguro de los elementos biomédicos, es decir, que sean limpios o desinfectados o que se utilicen específicamente para los pacientes, por ejemplo, que están en aislamiento, y un adecuado manejo de los residuos y de la ropa de cama. Deben cumplirse ciertas normativas para el manejo de lo que nosotros llamamos REAs o residuos hospitalarios o residuos sanitarios, y la ropa o sábanas, ¿sí?, que vamos a usar con los pacientes, e incluso aquella ropa de cama que también use el personal de salud en caso de que pernocte en el hospital. Una buena gestión de bioseguridad implica calidad de atención, y la calidad de atención redunda en bajos costos, en menores accidentes laborales, lo ponemos entre comillas porque son todas situaciones prevenibles, riesgo de mala praxis y infecciones durante la atención sanitaria. Todo esto implica dinero, todo esto implica en otros países del mundo juicios o situaciones legales importantes, y bueno, debemos tener en cuenta que la calidad de atención hace también a poder llevar a cabo una atención segura y de calidad, ¿no? Dentro de esto, las normas de bioseguridad llaman a la reflexión al personal de la salud para que, teniendo en cuenta estas normativas, podamos realmente evitar estas cosas, ¿no? O sea, costos inadecuados o elevados en el tratamiento de antibióticos, por ejemplo, una tasa elevada de infecciones asociadas al cuidado de la salud es un indicador de mala calidad de atención, y obviamente desde ya los problemas legales que puede traer aparejado y que se pueden considerar mala praxis o el riesgo personal para el profesional de la salud en el caso de tener un accidente laboral, como por ejemplo tener una punción o un pinchazo, ¿no?, con una aguja porque se manejó de mala manera o porque no se descartó de forma adecuada. La transmisión en el hospital se da de esta manera, en estos tres conjuntos fundamentales de elementos que se intersectan, ¿no?, que es el huésped que puede ser inmunoresistente o susceptible. El huésped inmune es aquel que puede tener
por ejemplo, todas sus vacunas al día. Estamos hablando de personas, ¿no? Un huésped susceptible es aquel paciente que tiene una edad avanzada o que está internado en cuidados críticos, un neonato prematuro. Y después tenemos las fuentes, ¿no? Fuentes endógenas, exógenas, son los lugares, digamos, donde estos gérmenes se alojan y se trasladan, ¿no? Desde un reservorio determinado, donde pueden provocar colonización o infección. Cuando hablamos de fuentes endógenas, son microorganismos que están dentro del cuerpo del paciente, ¿no? o de cualquier persona. Exógenas son todas aquellas fuentes que pueden ser, por ejemplo, otro paciente, las mismas manos del personal, las visitas que pueden traerlas desde afuera, elementos biomédicos, elementos que usamos con todos los pacientes, las superficies, la limpieza del entorno es fundamental en esto, el agua, el aire, bien, estos son todos reservorios donde se encuentran microorganismos. Y otra cosa que debemos tener en cuenta es cómo se diseminan esos microorganismos en particular. Puede haber tres vías fundamentales que nosotros conocemos como vía por contacto, directo o indirecto, por gotículas respiratorias o respiratorias aéreas. Eso quiere decir que el germen queda en el aire, suspendido en el aire en micropartículas. Como habíamos mencionado antes, el agua y el aire son vehículos donde pueden transmitirse, donde pueden estar estos gérmenes de diferentes fuentes. Y después tenemos vectores, como pueden ser, por ejemplo, el más conocido en estos tiempos es el mosquito. Las normas de bioseguridad entonces habíamos visto en el cuadro anterior, en blanco y negro, que eran de dos tipos, ¿no? O sea, van a hablar sobre las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión. Las precauciones estándar son todas aquellas actividades específicas de seguridad basadas en el riesgo de contacto con fluidos biológicos con todos los pacientes. Y las precauciones basadas en la transmisión son los diferentes tipos de aislamiento que vamos a ver al final. Las técnicas de barrera y las prácticas específicas que involucran las precauciones estándar son de rutina, de la aplicación rutinaria en la atención y cuidado de todos los pacientes, sin excepción. Acá no hablamos específicamente de pacientes que estén colonizados o infectados con un microorganismo. Incluye elementos de seguridad general. El descartador, por ejemplo, es un elemento de seguridad general. Las bandejas de traslado, lo habíamos mencionado anteriormente. Después vamos a ver un poco más en detalle esto. Y las precauciones estándar, esta es una vieja tarjeta que muestra los elementos en los que, con los cuales está conformada estas precauciones, que son para los fluidos corporales de todos los pacientes y que, bueno, debe reportarse el que ingresa al hospital y debe conocerlas, ¿sí? O preguntar al enfermero, que es el que está continuamente en el servicio, para tener en cuenta en la relación en el momento de visita con el familiar que esté internado. Básicamente las precauciones estándar están conformadas por la higiene de manos, que es el procedimiento más importante, preventivo y menos costoso y más efectivo para la transmisión de gérmenes por contacto directo. El uso de guantes es una de las barreras, como el camisolín, las máscaras faciales, los protectores oculares, los barbijos, son todos elementos de protección que nos sirven como barrera, como habíamos hablado esto de las barreras, el concepto de barrera como uno de los principios fundamentales de la bioseguridad. El uso de elementos biomédicos limpios y desinfectados. El uso de estos elementos de seguridad especiales, como por ejemplo el descartador, y cumplir las normativas básicas de manejo de basura y ropa hospitalaria.
Además, se suma a esto que el personal de salud debe ser un huésped inmunizado, es decir, que debe cumplir con cierta inmunización básica y específica en el caso de, por ejemplo, hepatitis B, virus influenza, virus de la gripe que se debe dar anualmente, y se agrega la del COVID-19. En cuanto a la higiene de manos, para nosotros es el procedimiento fundamental, como les había comentado anteriormente. Tenemos un problema serio, ya que el acatamiento de la higiene de manos de la mayoría de los profesionales de la salud no supera el 40%. Este no cumplimiento a la adherencia causa aumento de las infecciones intrahospitalarias, el tiempo de internación, la morbilidad, aumento de mortalidad, aumento de la resistencia a antimicrobianos, porque si se va a hacer un tratamiento con antibióticos, puede prolongarse el tiempo o puede ser que haya un uso inadecuado de los antimicrobianos respectivos, y obviamente todo esto aumenta los costos y hace que el paciente esté mucho más tiempo y aumente lo que nosotros llamamos morbilidad, ¿no? Posibilidad de que aparezcan otras enfermedades asociadas a la internación adentro del hospital. Muchas veces incluso infecciones superpuestas. La higiene de manos es la principal y primera medida de bioseguridad porque es de bajo costo, es una técnica universal, es efectiva en la disminución de la diseminación de microorganismos multiresistentes, se cuenta con los recursos necesarios. Por lo general tenemos en nuestros hospitales agua potable, jabón sanitario, antisépticos y toallas descartables. En la microbiota de la piel tenemos dos tipos de flora o dos tipos de microbiotas, la transitoria y la residente. Esto es importante conocerlo para poder entender por qué hay diferentes tipos de lavados o higiene de manos. La flora transitoria son gérmenes que colonizan los estratos más superficiales de la piel, la flora residente estratos más profundos, por ejemplo las glándulas sudoríparas y el lecho unguial, y suelen ser adquiridas en diferentes situaciones. Por ejemplo, la flora transitoria es adquirida en el contacto habitual, ¿sí? con las superficies, con los pacientes, en el área de enfermería, las que pueden traer en sus manos después de un medio de transporte e ingresar al hospital. Los gérmenes habituales son Escherichia coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, enterococos. Pueden vivir en las manos de horas a días. Lo que tienen de positivo es que son de fácil remoción con agua y jabón. Por eso siempre les decimos que deben lavarse las manos al ingresar al servicio, donde voy a prestar servicio, con agua y jabón. Con agua y jabón, lo que llamamos como lavado de manos social. Y la flora residente, que está adherida a estratos un poco más profundos, pueden causar, como dice aquí, infecciones mucho más graves cuando ingresan a través de procedimientos invasivos, por ejemplo, colocación de accesos venosos, con la colocación de catéteres urinarios, o si se trata de pacientes inmunocomprometidos. Acá los gérmenes más habituales que se ubican en estos lugares son el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Staphylo epidermidis, Staphylo hominis, son todos de la misma familia de Staphylococcus con diferente apellido, como les decimos. Los bacilos gram negativos y los hongos. Son de remoción más dificultosa, por eso necesitamos, para bajar la carga en esta flora residente, en los estratos más profundos, el uso de determinados antisépticos, como por ejemplo iodopovidona, clorhexidina o alcohol. Los tipos de lavado de manos, algunos seguramente ya los conocen. El lavado de manos social que mencionamos antes es el que voy a realizar con agua y jabón. Debo seguir una serie de 10 a 11 pasos, cumpliendo con 45 segundos, 60 segundos de fricción de manos. ¿Sí? Se realiza al ingreso del hospital, al ingreso al servicio, antes y después
de ingerir alimentos y antes y después de ir al baño, y remueve, como habíamos comentado, la flora transitoria y la suciedad visible. El lavado de manos antisépticos con solución jabonosa antiséptica, lo que nosotros preferimos que se use por su facilidad de conseguirlo, costo también, el alcohol en gel, es el lavado de manos antiséptico en seco, que remueve la flora transitoria y también la residente. Sirve para, obviamente, antes de realizar procedimientos invasivos, pacientes en aislamiento, inmunocomprometidos. Y recomendable siempre hacer un lavado de manos de toda la superficie de la mano, incluso la muñeca y en la medida de lo posible hasta el codo. El tiempo efectivo se calcula entre 20 y 30 segundos. Lo que nosotros recomendamos siempre es que haya una buena fricción y una buena absorción y secado del producto, porque no todos son de la misma calidad. Con lo cual lo que no nos tiene que quedar es la mano húmeda. Y en cuanto al lavado de manos quirúrgico, sabemos que son con soluciones antisépticas. También pueden hacerse con solución alcohólica. Elimina la flora transitoria y reduce mucho la flora residente. Y debe hacerse en un tiempo mucho más largo. Nosotros recomendamos 5 minutos en procedimientos invasivos como, por ejemplo, la colocación de catéteres percutáneos en neonatos, en cirugías desde ya. Siempre se debe hacer hasta el codo. Y bueno, como habíamos comentado, el tiempo ya es en minutos, ¿no? Son 5 minutos. Y no se recomienda últimamente el uso del cepillado. Las soluciones antisépticas disponibles en el hospital son el jabón líquido, que viene en un sachet, un depósito para colocar en un dispenser, que es de un solo uso y es descartable, la clorhexidina jabonosa al 4%, la iodopovidona al 5%, la solución líquida alcohólica, que viene en pouch de dispenser de accionamiento mecánico, y el alcohol al 70% o alcohol en gel, lo que llamamos alcohol en gel, que viene en frascos de 250 a 500 centímetros cúbicos. Es importante hacer un uso seguro de los antisépticos. Estos antisépticos se deben encontrar en su frasco original, no se deben fraccionar ni diluir, deben presentar en la medida de lo posible válvulas reguladoras que conserven siempre el estado del antiséptico donde se va a reservar, y deben estar esta válvula reguladora debe estar siempre limpia, siempre debe estar cerrado. Nosotros recomendamos que se rotule la fecha de apertura y que esté visible. Siempre se debe verificar la concentración del antiséptico tanto en dilución como en cantidad, y también la ubicación fija en el área de atención del paciente y no trasladar de una habitación a otra. Todas estas son medidas que deben gestionarse en el servicio donde nosotros estemos trabajando y estar normatizadas. Los requisitos para una buena higiene de manos son tener uñas cortas y sin esmaltes, manos libres de anillos, relojes y pulseras, manos sin lesiones, mangas cortas y cabello recogido. Estos 5 requisitos son importantísimos y deben cumplirse al 100%. De otra manera no estaríamos haciendo una adecuada higiene de manos, con lo cual tendríamos riesgo de que tengamos contaminación de elementos como por ejemplo anillos o por ejemplo relojes o algún tipo de uñas postizas, ¿no? Todo esto no lo permitimos, no está permitido porque está ampliamente demostrado que los gérmenes habitan en esos lugares y bueno, tenemos que tratar de, en la medida de lo posible, no usarlos. La técnica de lavado social incluye estos 11 pasos. Lo más importante, pueden practicarlos, pueden hacer la práctica. Lamentablemente no nos permite este medio hacerlo de forma más pedagógica.
Pero bueno, pueden ver que se realiza la apertura de la fuente de agua, del grifo, se coloca jabón, una cantidad adecuada, se frotan las manos, ambas palmas, luego en la parte dorsal de las manos de ambos lados, los espacios interdigitales entrelazando todos los dedos, se frotan las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados, luego se frotan los dorsos en el paso 5, se hace de una mano y del otro agarrándose los dedos, se frotan los pulgares, ambos pulgares, en el paso 7 se hace el frotado con la punta de los dedos. De esta manera yo estoy higienizando bien todo lo que es el lecho unguial y la zona de las uñas, donde se une la piel con las uñas. Y luego hago un enjuague adecuado. Por último, me voy a secar con una toalla descartable, voy a cerrar el grifo y una vez que las manos estén secas, puedo decir que están seguras. Recuerden que estos pasos se deben realizar en aproximadamente 45 a 60 segundos para que sean efectivos. La fricción tiene que ser vigorosa y debe abarcar toda la superficie de las manos. El lavado de manos en seco o una higiene antiséptica con alcohol debe cumplirse mediante el frotado de manos sin agua, con soluciones de base alcohólica o hidroalcohólicas, y requiere las manos no visiblemente sucias previo al frotado con alcohol. La higiene con alcohol, si la mano no está limpia, ¿sí? O tiene, por ejemplo, ¿no? Las situaciones que uno ve habitualmente es que se higienizan las manos con alcohol previo a subir al colectivo, pero si yo apoyé mis manos, supongamos, en el tronco de un árbol mientras estaba en la parada, esas manos están con material orgánico del árbol, y si yo después me higienizo, entre comillas, con alcohol, mis manos no van a estar limpias, no van a estar higienizadas porque van a contener material orgánico, y entonces en ese caso lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón. Bien, esto es un concepto a tener en cuenta. En el hospital nosotros tenemos que pensar que si bien la solución hidroalcohólica es un gran producto para higienizarnos las manos al pie de cama del paciente en el lugar de atención, cada 2 o 3 lavados con alcohol o higiene con alcohol tenemos que hacer un lavado con agua y jabón. Estos son los pasos, lo que ustedes están viendo acá, son 8 pasos, también son idénticos a los del lavado de mano social, solamente que acá no tenemos la parte de la toalla. Acá tenemos que dejar las manos secas mediante el frotado y la absorción del producto. Esto puede variar de acuerdo al producto que uno utilice. Entonces, recuerden siempre, sus manos son seguras cuando se encuentran totalmente secas. No pueden quedar húmedas porque donde haya humedad hay microorganismos. ¿Cuándo debo lavarme las manos? Siempre al ingresar al servicio, antes y después de tocar al paciente o su entorno, y antes y después de realizar cualquier tipo de procedimiento, sobre todo procedimientos invasivos y que involucren riesgo biológico. La OMS en el año 2009 determinó que hay 5 momentos fundamentales para higienizarse las manos dentro de esta línea punteada. Esa línea punteada está marcando el entorno del paciente o el entorno de atención. Este entorno de atención debo respetarlo sabiendo que hay microbiota o gérmenes que son propios del paciente, con lo cual hay 5 momentos. Uno es antes de tocar al paciente, al ingresar en su entorno, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y quinto, después del contacto con todo el entorno del paciente. Entonces, hablamos de contacto antes y después del entorno y del paciente. Eso es lo que quede bien claro en los puntos 1 y 5.
y en los puntos o los momentos 2, 3 y 4 es cuando voy a hacer un procedimiento donde hay riesgo de contacto con fluidos. Es un concepto importantísimo, ya que sabemos que podemos transmitir los microorganismos que estén alrededor del paciente, y si hablamos de un paciente en estado crítico, añoso, con patologías severas o patologías crónicas, estos gérmenes pueden ser oportunistas. Siempre pensemos en pacientes que están inmunocomprometidos, más allá de sus valores de lo que es todo los componentes del sistema inmune del paciente. La mayoría de los pacientes que ingresan al hospital tienen algún grado de inmunocompromiso y tienen obviamente riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias. Otro concepto fundamental, recién lo veíamos en esta parte punteada, es el entorno seguro. Acá ven cómo diferentes elementos, mesas de arrime, la misma cama, barandas, pie de sueros, respiradores, monitores, cortinas que no están recomendadas. En todas estas superficies altamente tocadas hay microorganismos que podemos llevarnos, ¿sí?, nosotros que hacemos la intervención, o que podemos trasladar al paciente, y que pueden ser oportunistas y generar una colonización o una infección. Y también podemos trasladar estos gérmenes al paciente que se encuentra contiguo al que estamos atendiendo. Con lo cual, reflexionemos y tomemos en cuenta, tengamos conciencia de tomarnos nuestro tiempo para higienizarnos las manos y entender que esto es una prioridad en la atención sanitaria. Como elementos de protección personal vamos a mencionar que se aplican durante todo tipo de atención, siempre que haya riesgo de contacto con fluidos biológicos. Y después tenemos los elementos de protección personal específicos según el tipo de precaución, en caso de que el paciente esté en aislamiento, cuando se trata de microorganismos de relevancia epidemiológica. Los tipos de barreras corporales que podemos utilizar son los respiratorios, como por ejemplo las máscaras o barbijos quirúrgicos, los de alta eficiencia llamados N95, que filtran el 95% de partículas menores a 5 micras, el contacto de fluidos de bajo y alto riesgo, como es el camisolín. Tenemos diferentes tipos de camisolines, el ideal es el hidrorrepelente, el uso de guantes de látex o guantes de nitrilo para hacer todo lo que es procedimientos donde hay riesgo de contacto con fluidos biológicos de bajo y alto riesgo. Las mascarillas faciales, los protectores oculares, cuando hay contacto con fluidos respiratorios y aerosoles. Y las botas y las cofias que se utilizan en quirófano y que deben evaluarse su uso en el caso de que haya riesgo de salpicaduras en el calzado, o en el caso de personal que tenga pelo largo, debe recogerse el pelo y colocarse una cofia protectora. En cuanto al manejo de los elementos de protección personal, es importante que estén disponibles en el sitio de atención, deben ser descartables, se deben descartar inmediatamente luego de su uso, se descartan en bolsa roja en el caso de que sean pacientes que estén en aislamiento, se desinfectan con alcohol al 70%, por ejemplo, aquellos elementos que lo permitan, como por ejemplo las máscaras faciales, gafas o antiparras. El resto se descartan porque son descartables. No se utilizan fuera del área de atención. Demandan la higiene de manos obligatoria, previa colocación y postdescarte, y requieren una secuencia de colocación y retiro. Esta secuencia de colocación, como ven acá, primero el camisolín, después lo que es la protección respiratoria, luego la protección ocular y por último los guantes. Los guantes deben ir colocados sobre el puño
del camisolín. Y en la secuencia de retiro tenemos que tener en cuenta este orden: primero los guantes, después la protección ocular, luego el camisolín. Hay toda una técnica en la cual yo me agarro desde ambos hombros el camisolín, lo llevo hacia adelante sin tocar la superficie que entró en contacto con el paciente y se descartan como un bollito. Y por último se descartan, en el caso de que tenga que usarlos, los barbijos o máscaras faciales o máscaras respiratorias. Recuerden, sí, esto es muy importante, que al retirarme los guantes, si estoy usando algún tipo de protección ocular o barbijos, tenga que higienizarme las manos, porque puedo entrar en contacto con mucosas o piel nuestra, ¿no? Que corremos ese riesgo. También después de retirar el camisolín, tengo que higienizar mis manos. Bien. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque lo vemos a diario, que el uso de guantes no sustituye ni reemplaza la higiene de manos. El uso de guantes antes de hacer algún tipo de intervención o cuidado con el paciente, previamente me tengo que realizar una higiene de manos y no colocarme los guantes sin hacerlo. En cuanto a los elementos o dispositivos biomédicos, es importante la decontaminación para eliminar la materia orgánica e inorgánica contaminante y reducir el número de microorganismos presentes en los dispositivos. Si yo voy a usar un estetoscopio en una sala con 5 pacientes, entre paciente y paciente tengo que hacer una desinfección. ¿Y con qué lo voy a hacer? Bueno, con alcohol al 70%, que es lo más, seguramente lo que tengamos en el hospital para hacerlo. Y siempre pensar esto, ¿no? Una vez que están decontaminados, que están limpios y desinfectados, estos elementos van a ser seguros. Tenemos que tener en cuenta acá dos definiciones, porque el alcohol cumple justamente estas dos funciones, que es desinfectante y antiséptico. El desinfectante es todo aquel agente químico utilizado en el proceso de desinfección de objetos y superficies y ambientes. Y el antiséptico es un agente químico utilizado para el control de microorganismos de la piel sana y de los tejidos. Recuerde desinfectar su elemento biomédico antes y después de la atención de cada paciente. Esto es muy importante porque muchas veces hay pacientes que no lo sabemos, que están colonizados, tienen colonizada la piel con un microorganismo, como por ejemplo los que van a escuchar como KPC, ¿sí? Que son gérmenes que colonizan primero y después generan una infección resistente a antibióticos. Y como no sabemos la situación del paciente, es muy importante, para no llevar un germen de un paciente a otro, desinfectar el estetoscopio, el termómetro, etc. Manejo seguro de cortopunzantes. Habíamos hablado, ¿sí?, de tener algunos elementos de seguridad general que incluyen estas precauciones estándar. Tener en cuenta algunas recomendaciones de seguridad, como por ejemplo verificar la fecha de vencimiento del catéter que voy a colocar, de la aguja o el bisturí que voy a usar, que mantenga la esterilidad, que venga en un pack cerrado y sellado, el uso de bandejas de traslado seguras, trasladar el descartador adecuado al área de atención. El descartador adecuado significa que sea un descartador para estos elementos y no para otros. Uso obligatorio de guantes de látex cuando hay desde ya riesgo o alto riesgo de contacto con fluidos biológicos, como por ejemplo la sangre. Además, se recomienda siempre la participación de 2 operadores en cualquier tipo de procedimiento invasivo y no reencapuchar agujas o mandriles con la otra mano, porque eso puede llevar a que tengamos un accidente laboral. En este caso, ¿no?, pincharme con una aguja que se haya usado con un paciente. Todo eso genera un trastorno en el cual yo tengo que hacer una denuncia de RT y bueno, seguir su vía, ¿no?, preventiva.
y desde ya registrar la fecha de colocación o recambio de dispositivo, ya sea intravascular, urinario o en el caso de un paciente que sea reintubado o intubado para colocarle asistencia ventilatoria mecánica. El descarte de los cortopunzantes debe ser en el lugar, ¿sí? En la unidad del paciente, en el recipiente adecuado, según las normas ISO o IRAM. La capacidad de llenado no debe ser mayor al 75% de su volumen y nunca reutilizar. Hay recipientes para ampollas y vidrios, recipientes para mandriles introductores, no todos tienen el mismo tamaño. Y en cuanto a la toma de muestras, también es importante llevar esta bandeja de traslado, siempre ser 2 operadores, colocar medidas de barrera o campos estériles, lavado de manos, ¿sí? Con antisépticos, guantes estériles, bata estéril, evaluar el riesgo de contacto con fluidos. En ese caso yo tendría que usar una protección ocular y facial y mantener técnica aséptica. El traslado seguro de las muestras, nosotros recomendamos que sea con 3 contenedores, debe ser con un contenedor primario en el cual va la muestra primaria, un contenedor secundario que en la medida de lo posible tenga elementos de barrera también absorbentes y un contenedor terciario que puede ser una caja de cartón donde, bueno, ante cualquier pérdida de fluido no haga un derrame en las superficies, ¿sí? O que tenga yo contacto con esa muestra, perdón. Esta recomendación de triple protección, entonces, bueno, tenemos los tubos o frascos con tapa hermética de goma rosca, sería el recipiente primario, un recipiente secundario que puede ser una bolsa de seguridad con material absorbente o sin él, ¿no? Pero bueno, lo recomendable sería que tenga algún tipo de material que absorba en el caso de que haya una fuga o pérdida, y un recipiente terciario, un contenedor rígido apto para embalaje y envases. Esto por lo general se utiliza cuando se hacen envíos de muestras fuera del hospital. En cuanto a la segregación de residuos, algunas pocas palabras, es fundamental y nosotros vamos a ver que las que más van a utilizar en el hospital, lo que más se utiliza en el hospital son las bolsas negras. La segregación, esto de la segregación o clasificación de residuos, de acuerdo a cómo después se van a tratar. En el 90% de los casos son bolsas negras, solo usamos bolsas rojas en los casos de donde haya riesgo, ¿sí? de transmisión por transmisión biológica o material, piezas por ejemplo anatómicas o de algún tipo de patógeno infeccioso conocido, como por ejemplo en los pacientes que ya se encuentran en aislamiento. En esos lugares vamos a ver que hay bolsas rojas. También se usa la bolsa roja para el descarte de los cortopunzantes. Y las bolsas amarillas se utilizan en casos especiales, para sustancias especiales como químicos, desechos farmacéuticos, radioactivos o inflamables. La segregación de residuos, entonces, bolsa amarilla, como decíamos, todos aquellos que hayan perdido la cadena de frío, antibióticos, químicos, solventes, tóxicos, ¿sí? Como cianuro, mercurio, y bolsa roja, sangre, hemoderivados, fluidos biológicos, provenientes de los aislamientos, muestras de sangre, en esos casos, laboratorio, todo lo que sea muestra de laboratorio en bacteriología, elementos cortopunzantes, material de cirugía y autopsia, ¿no? Son piezas orgánicas y tejidos removidos. En esos casos sí van en bolsa roja. Otras recomendaciones importantes que sobre todo les decimos a los colegas y a los médicos que trabajan en las diferentes salas es no ingresar a ellas con carpetas o historias clínicas, no llevar a los sectores de descanso y donde voy a hacer algún tipo de ingesta o donde tenemos la posibilidad de hacer un refrigerio, y no apoyar en la cama del paciente. Estas son 3 recomendaciones fundamentales que lamentablemente se cumplen muy poco y es también de alto riesgo, ¿sí? Recuerden que las superficies de apoyo en el entorno del paciente o sala están
contaminadas. Recuerden esto en el concepto de entorno seguro. En cuanto a la ropa hospitalaria, debe permanecer limpia y tener recambio. No debemos entrar y salir con el ambo sanitario en la medida de lo posible. Usar guardapolvo en traslados para los servicios, recorridos, aulas y no al entrar en contacto con el paciente. Sobre todo áreas críticas, neonatología, o si voy a revisar a un paciente en un consultorio, tengo que tener en cuenta que el guardapolvo no es la ropa sanitaria ideal, ya que las mangas entran en contacto con múltiples superficies, con el mismo paciente, con lo cual me los puedo llevar a casa. Normativas de la ropa de cama: las sábanas limpias deben ser entregadas embolsadas, protegidas hasta el momento de su uso. No deben entrar en contacto con superficies contaminadas previa colocación. Nosotros tenemos, se nos ha hecho costumbre preparar anticipadamente la unidad del paciente, colocar las sábanas limpias. Bueno, esto no es recomendable porque se contaminan rápidamente. Con lo cual la preparación de la cama del paciente antes de que ingrese al servicio debe ser en el momento. Y en cuanto al manejo de sábanas usadas o sucias, no se deben apoyar en el piso cuando uno hace el recambio. Deben ser embolsadas inmediatamente a su retiro. Se deben usar bolsas resistentes a roturas y deben ser impermeables. Y depositar en carros o tachos en el sector sucio. Las sábanas del personal que pernocta por guardia son consideradas sucias y deben recibir idéntico tratamiento. Esto es para los médicos que se quedan de guardia. Uno dice, bueno, son médicos, bueno, ellos también deben ser considerados como cualquier paciente. Esas sábanas están contaminadas. Bueno, hacemos aquí un espacio, les propongo un espacio de break, una pausa, un recreo, y el segundo video tendrá que ver con las medidas de aislamiento.